Buenos días. Yo soy Leopoldo Salinas y bueno, soy socio director de Efficit, que es una empresa que se dedica a las telecomunicaciones empresariales, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí como directivo del Foro Empresa, Humanismo y Tecnología, que es una iniciativa creada para fomentar y desarrollar y promover poner al hombre en el centro de la actividad empresarial, tecnológica, social, y creemos que en todos los ámbitos y particularmente en el tecnológico, y después de la última ponencia pues me alegro mucho de que eso haya sido casi una introducción, hay que pensar en la persona, que al final es el que utiliza todas estas cosas. Le doy las gracias a Pablo y al colegio porque nos ha permitido ayudarles a organizar el foro y a darle este pequeño tinte social y lo que pretende, social no, perdón, humano. Y lo que pretendo yo con esto es que vosotros nos traigáis debate. Y para ello, pues lo que traemos es una persona brillante. Yo, para introducir el asunto, se ha hablado de muchas bondades, se ha hablado también un poquito de fealdades de esta transformación digital. Yo creo que hay muchas preguntas que uno se puede hacer al respecto y, bueno, pues sí, hay una amenaza para las empresas, pues, y es que de repente se siente que les pasa un Ferrari por la izquierda porque resulta que llega Uber y se carga todo el sector del taxi, o por lo menos lo ponen, o llega Trivago y se carga sus adláteres o similares y se carga el sector de las agencias de viajes, y están apareciendo sistemáticamente estos Uncle Biters, que dicen los americanos, los perritos, estos falderos pero que a veces son perritos y a veces son osos, que ya se están comiendo por las patas la economía. Bien, todo esto es economía, son oportunidades, pero hay, como todas las herramientas, y esto es una herramienta, es algo que utilizan las personas. Y desde nuestro punto de vista, esto va de personas, como casi todo en el mundo. Las personas son capaces de hacer todas esas cosas buenas, pero también son capaces de destrozar la intimidad. También son capaces de organizar terrorismo o fanatismo hasta límites insospechados. Nos estamos zombizando. Hay 50 personas y en vez de estar mirando, se están mirando todas a su pantalla. Dentro de este mundo económico hemos creado la nueva esclavitud, la esclavitud de los ricos. Trabajamos 24 horas al día con una cadena que nos une al banco y al remo de la galera. ¿Cómo manejamos esto? ¿Esto es bueno, es malo? Lo ha preguntado Íñigo Parra esta mañana. Sí, todo esto está. Lo que no sé es si es mejor que antes. Bueno, yo no sé si es mejor o es peor, pero es la realidad. Entonces tendremos que vivir alrededor de eso, y tendremos que vivir alrededor de eso las personas. Y como de personas es de lo que queremos hablar y suscitar debate, yo le doy muchísimas gracias a que nos acompañe Agustín Domingo, que un momento, bueno, el currículum es larguísimo, pero voy a decir, lo primero es que es amigo desde hace muchos años, es filósofo y profesor, y yo diría que activista, y no activista porque haga cosas anti algo, sino porque se mueve muchísimo por todo el mundo. Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Política, acreditado y profesor titular, director de la sección departamental de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Valencia, es director de la Universidad Menéndez y Pelayo en Valencia. Ha hecho el milagro, a las 6 de la mañana estaba en Santander, y ha venido en coche para estar aquí a esta hora, lo cual... Creo que no tengo multas. ¿Crees? Bueno. Ha sido... su trayectoria docente es tremenda, pero no solamente su trayectoria docente,
está muy involucrado en los entornos éticos de la enseñanza, en los entornos éticos de la medicina. Ha sido director general de familia hace muchos años, pero también ha pasado por la política, ha sido director general de familia de la Generalitat Valenciana, es miembro del Consejo de Redacción de una serie de publicaciones, ha escrito, si enumerara lo que ha escrito, acabábamos la ponencia, o sea, no tendríamos tiempo para esto, ha traducido del inglés y del francés, tiene un blog en el que pone los artículos semanales que escribe en el periódico de las provincias, en su sección Marinero en Tierra, y le hemos pedido que sea él que desde un mundo que no es digital, aunque él lo vive intensamente, porque es un hombre muy pegado a la realidad de la vida, no es un soñador, le hemos pedido que nos ayude a suscitar la pregunta. Agustín, la palabra es tuya. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Leopoldo, por la presentación. Yo no sé si me siento como una rara avis dentro de este foro de ingenieros, pero he oído las dos últimas intervenciones y les puedo asegurar que voy a intentar suscitar una serie de preguntas, una serie de planteamientos, y voy a intentar algo que creo que es muy importante, y es poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Y yo, como profesor de universidad y como académico, pues creo que ese es el sentido del conocimiento. Como decía un amigo, la universidad tiene departamentos, pero la sociedad tiene problemas. Entonces, yo no estoy al servicio de los departamentos, sino al servicio de los problemas, y creo que hoy la ingeniería nos plantea numerosos problemas. La ingeniería ya no es ingeniería de artefactos o de cachivaches, sino que es ingeniería del conocimiento. Y entonces creo que es importante que quienes nos dedicamos a la filosofía, y si nos dedicamos a la filosofía moral más todavía, nos demos cuenta de que la intimidad está en juego. En las ponencias que han aparecido esta mañana, pues en realidad no se habla de los límites de la intimidad, es decir, yo puedo ponerme la pulserita y tener controlado Fíjense que no sabemos si lo que tenemos son clientes, usuarios, ciudadanos, agentes, pacientes, átomos, empleados, consumidores. En realidad, somos usados como variables de una determinada función, pero en ningún momento somos planteados como personas. Porque claro, si el padre va con el niño le pone la pulserita, el padre le pone la pulserita. Es decir, estamos todos geolocalizados, pero estamos geolocalizados en tanto que usuarios, clientes, pero que hay un problema fundamental y un problema estructural en la ingeniería del conocimiento, y es, en el fondo, estamos hablando de personas, estamos hablando de la intimidad personal, y esto genera numerosos problemas éticos. El título de mi intervención, yo no quiero alargar mi intervención, las horas ya no son para ningún tipo de rollo. Me atrevo a empezar con un texto clave. No sé si conocen a Pico della Mirandola o se han encontrado con él en algún viaje a Italia. Pico della Mirandola es, podríamos decir, me atrevo a decir, un representante clásico. Podría haber cogido a Luis Vives, a Erasmo, pero este texto de Pico della Mirandola es clave. A ti, Adán, no te he asignado ningún puesto fijo, ni una imagen propia, ni un oficio peculiar. El puesto, la imagen que tendrás y los oficios que desempeñarás serán los que tú mismo desees y escojas para ti por tu propia decisión. Los demás seres tienen una naturaleza que sigue un curso conforme a las leyes que le hemos marcado. Tú no estarás sometido a cauces angostos, definirás tu propia naturaleza a tu arbitrio. Te coloqué en el centro del mundo para que veas todo lo que te rodea. No te hice ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como alfarero y escultor de ti mismo, te forjes a tu gusto y honra la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior con los brutos, podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. Traducido 5 siglos después. Estamos en un momento de cambio de época. El Renacimiento supuso un giro brutal respecto a la Edad Media, y hoy no sabemos cuál va a ser la época de nuestros hijos o de nuestros nietos, pero lo que está claro es que se está produciendo
un cambio de paradigma, un cambio de coordenadas, y en ese cambio de coordenadas hay un elemento fundamental que van a ser las personas. Eso tenemos que estar convencidos. No solo las empresas, no solo las organizaciones, sino que hay un factor que se suele olvidar y es el factor de las personas. Mi intervención gira fundamentalmente de personas y sobre todo yo procuro presumir de alumnos, ¿vale? Yo como profesor en realidad dicen que me dedico a enseñar, pero en realidad yo soy profesor porque me gusta aprender de mis alumnos. Sin ellos yo no hubiera aprendido a hacer este tipo de presentaciones de PowerPoint. Sin ellos yo no sabría lo que es probablemente el mundo de la empresa, pero uno de mis alumnos, en mis primeros años en Salamanca, fue este señor que supongo que lo conocerán ustedes. ¿Saben quién es? Bernardo Hernández. Es decir, yo lo cogí con 16, 17 y 18 años y ahí lo tienen. Idealista.com, supongo que le sonará. Bien, obra suya. 20, Google, Instagram, Flick y sus últimos productos, floresfrescas.com, se lo aconsejo, empresa para regalar flores, low cost, y que dan como dioses. Espectacular. Y tiene un proyecto de inversión porque ya no sabe qué hacer con el dinero y lo llama Solón Inversores. Probablemente es la persona que está promocionando el talento español en Estados Unidos a un nivel espectacular. Entonces, repito, yo creía en él, trabajé con él, lo animé, lo incentivé y con todos los alumnos que puedo hago lo mismo. No todos llegan tan lejos, pero bueno, son circunstancias de la vida las que le han permitido. Si les contara yo cómo nacieron estas empresas y la filosofía corporativa de estas empresas, se asustarían porque hay un factor de providencialidad. Esto no estaba previsto desde el principio. Él, cuando terminó COU como estudiante, no sabía si ser periodista o ir a ICADE, que lo habían admitido, porque él estaba muy contento porque por fin lo habían admitido. Pero cuando terminó la carrera y un amigo le desbancó y le quitó el dinero, se quedó, pues bueno, con una mano delante y detrás. Entonces, les puedo asegurar que el éxito es el resultado de la constancia, la constancia y la constancia. Pero la constancia, la constancia y la constancia requieren personas. Ciertamente, Idealista, 20, Google, Instagram, Flickr, Yahoo, Flores Frescas. Es decir, en realidad, el mundo del conocimiento en el cual él es el representante, uno de los representantes clave, es decir, tiene en la base una persona. En segundo lugar, ante este mundo del conocimiento hay dos grandes posiciones y dos grandes actitudes. Un pequeño homenaje a Humberto Eco, supongo que también lo conocerán. Ante la ingeniería del conocimiento y ante la digitalización de los servicios de nuestra sociedad hay dos grandes actitudes. Ustedes pueden ser apocalípticos o pueden ser integrados. El apocalíptico es aquel que dice, en realidad, ¿dónde vamos a llegar con esto? Todo es malo. El integrado, todo es bueno. Como comprenderán, ni lo uno ni lo otro. Pero a nivel de opinión pública, de razón pública, de deliberación pública y política, estas dos actitudes nos vamos a encontrar con ellas. Ninguna es una actitud responsable. Ahora bien, vamos a tener periodistas, vamos a tener campañas en contra de nuestro producto, en contra de nuestra empresa y organización, porque nos van a decir eso va en contra de o está excesivamente a favor de. Por lo tanto, el factor humano, cuando hablamos de personas, hay dos actitudes posibles ante este tipo de productos. Tres diagnósticos y el primero de ellos es el diagnóstico de Daniel Bell. Les voy a presentar tres interpretaciones de lo que sería el fenómeno de la digitalización y cómo interpretar la digitalización hoy. Y el primero sería el diagnóstico de Daniel Bell. Daniel Bell era un profesor de filosofía política, de ciencia política, un gran personaje en las ciencias sociales americanas y publicó un libro muy interesante que llevaba por título Las contradicciones culturales del capitalismo. La digitalización es un producto cultural del capitalismo, no es solo un producto tecnológico. No podemos pensar el capitalismo sin
Es decir, la digitalización no puede ser pensada sin lo que podríamos llamar el problema del futuro del capitalismo. Pero el futuro del capitalismo está vinculado a dos elementos estructurales. Uno, los derechos humanos, la ley y la política, por un lado, y otro, el mundo de la cultura. Dicho con otras palabras, la economía de mercado, primer círculo, los derechos humanos y el horizonte político, segundo círculo, y un tercer círculo donde entramos de lleno con el tema de la digitalización. La digitalización no forma parte solo de una cuestión técnica que se produce gracias a cuestiones tecnológicas o recursos tecnológicos, sino requiere un cambio de mentalidad, un cambio cultural, con el cual transformar la economía de mercado y con el cual transformar el sistema político. Los derechos humanos, es decir, cualquier activista en derechos humanos sabe que tiene que utilizar Twitter, sabe que la geolocalización es estructural y, por lo tanto, hay un elemento importante. Por lo tanto, es clave, cuando hablamos de ingeniería de conocimiento, darnos cuenta de que estamos ante un momento cultural para repensar el horizonte político y el horizonte económico. Segundo lugar, segundo diagnóstico. Yo les puedo asegurar que no llevo comisión en los libros de estos autores, porque tengo también los míos, pero nadie me los compra. Entonces, bueno, en todo caso, hasta ahora. Hasta ahora. Luego pondremos el stand. Vale. Bien. Segundo diagnóstico muy importante para plantear lo que sería el futuro de la humanización dentro de lo que sería dentro de lo que podríamos llamar la digitalización del conocimiento. Richard Sennett, sociólogo, importantísimo desde el punto de vista de la crítica social. Richard Sennett tiene numerosos libros y hay un libro especialmente importante para ustedes que se dedican a la tecnología, que contratan a personas, que dirigen organizaciones y empresas y que son expertos en recursos inhumanos. Porque seguro que hay gente que trabaja en departamentos de recursos inhumanos, preocupados por el factor humano. Pues bien, hay un elemento clave y es el carácter. Cuando hablamos de personas, nos tiene que preocupar el carácter. Y el actual sistema productivo no lo piensa. El actual sistema productivo no está interesado en la persona, está interesado en la función, el trabajador. La mayor parte de los ingenieros especialistas en el mundo de la digitalización a los 45 años ya no valen. Lo único que tienen, ¿qué es? Experiencia. Un bien escaso. Cuando contratamos a alguien queremos cerebritos jóvenes, vamos al Politécnico, nos recorremos los politécnicos y buscamos cerebros, utilizamos cerebros y luego con 40 y 50 años ya no nos interesan. Pues bien, desde el punto de vista, el futuro de la digitalización depende de la experiencia. Y esa reivindicación de la experiencia está en el planteamiento de Sennett a partir de un concepto fundamental y es el hecho de que nuestras organizaciones están corrompiendo el carácter. El futuro del factor humano dentro de nuestras organizaciones está vinculado a enlazar el trabajo con el carácter. Cuando digo el carácter, no digo, Leopoldo, es que tiene un carácter determinado. No, no. Estoy diciendo pues, el hecho de que esta persona tiene una cosmovisión, tiene una tradición moral y yo sé cuál es su equipo de fútbol, sé cuáles son sus gustos, tiene unas determinadas creencias. Al mercado, en la sociedad en la que nos movemos, no interesa ningún proyecto de vida. Cuando contratamos a un joven con 27 años que nos dice, hombre, es que tengo novia, pues olvídate de ella. Es que tengo un proyecto de familia, déjate de metarrelatos. Eso de un proyecto de familia, de que tienes convicciones, de que tienes creencias. Tú aquí a dar todo lo que puedas para este tipo de actividad para la que has sido contratado. Tu vida privada no existe. Craso error. Craso error. ¿Por qué? Pues porque debajo de ese cerebro con patas y DNI hay una persona que tiene un proyecto de vida, que hay que mimar, que hay que soñar con ella y que hay que construir un relato con él con el cual merezca la pena trabajar.
Entonces, es importante en nuestra organización darnos cuenta de que no podemos plantearla en clave corrosiva. Y, por lo tanto, tenemos que preguntar cuáles son tus creencias, qué programa de vida tienes, qué futuro quieres que construyamos juntos. ¿Por qué? Pues porque el sistema que entre todos hemos ido construyendo es un sistema corrosivo, que no valora la experiencia. Y necesitamos reconstruir ese valor, recuperar ese valor, porque eso es un bien escaso. La sociedad de la información no es necesariamente la sociedad del conocimiento, pero en la sociedad de la información, que no es necesariamente la sociedad del conocimiento, el gran bien escaso es el liderazgo, el talento y lo que podríamos llamar la autoridad. En clases de bioética, a mis alumnos yo les digo: ¿estáis de acuerdo en que la sanidad tiene que democratizarse? Y todos me dicen: por supuesto. Y la educación tiene que democratizarse, por supuesto. Y que nuestra empresa de ingeniería funcionaría mejor si se democratizara. Ellos dirían, son mis alumnos de filosofía, no están acostumbrados a este tipo de artefactos intelectuales. Dirían, por supuesto. Y entonces tienen un concepto de democracia que yo intento desmontarles. Porque le digo, bueno, vamos a ver, si a usted lo tienen que operar, le pueden operar democráticamente. Ah, no, eso no. Yo no quiero una operación democrática. Dicho con otras palabras, es importante darnos cuenta de que en la sociedad del conocimiento el factor experiencial, el factor humano, la persona que tiene autoridad y que es mayor y que es viejo, no es solo un paciente de lo que sería el sistema de lo sociosanitario. No. Si es que probablemente necesitamos personas mayores, el talento no depende solo de la juventud y de la edad, depende de un elemento clave que es la experiencia. Entonces necesitamos, las grandes empresas, los grandes proyectos, ciertamente necesitan gente joven, tiene que haber talento juvenil, pero si no hay experiencia personal, esos equipos no se mueven. Por lo tanto, la lectura de Sennett puede ser productiva. Tercer analista importante, más joven que Richard Sennett, más joven que el anterior, una generación distinta, Byung-Chul Han. No sé si saben quién es. Bueno, a partir de ahora empiecen a leer algo de libros, porque tanta informática, tanta tecnología y tan poco libro no van por buen camino. Bien, uno de los analistas más lúcidos de las redes sociales, de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y de lo que está sucediendo es este pensador de origen coreano, pero profesor de filosofía en Alemania. Yo lo he intentado traer, pero tiene un precio absolutamente exorbitante y va de divo por la vida, y entonces estoy buscando a ver si algún colegio de ingenieros me ayuda a buscar financiación y poder organizar con él un curso. Les puedo asegurar que es una persona muy interesante y los escritos, ciertamente, filosóficamente, son complejos, pero tiene un elemento clave. O al menos ahí hay varios libros. Les he puesto, ahí tienen la portada de 2 libros, en el enjambre. Son libros pequeños, o sea, no piense, o sea, escasamente 100 gramos. O sea, cada uno de los libros que hay no son sesudos, son fáciles de llevar en el autobús, en el metro. Bien. Planteamiento de Han. Ciertamente, la sociedad de la información nos hace situarnos en cualquier lugar del mundo. La geolocalización, la digitalización, la sociedad de la información y del conocimiento nos hace aparentemente más libres. Nunca habíamos tenido tantas oportunidades para la libertad. Él nos dice, ojo, porque la otra cara de esa apariencia de libertad es la esclavitud. ¿A qué? Mi vida no tiene sentido sin el móvil. Cuando uno va a un hotel, que haya una cama, una ducha, un lavabo, podemos prescindir de esas cosas, pero nunca podremos prescindir del wifi. Dentro de poco, las grandes campañas de investigación, es decir, habrá hoteles que digan, aquí ni hay wifi ni se permiten móviles. Y será un distintivo de calidad. ¿Por qué? Porque querrán diferenciarse. Y querrán decir, hay un mercado para idiotas. Y entonces habrá un ingeniero que cree un producto para idiotas. ¿Por qué?
Pues porque el idiota hoy es aquel que no lleva móvil, que no está geolocalizado, él se cree que no está geolocalizado. Y entonces, en realidad, los libros de Hamm nos ponen delante de nuestras narices un tema fundamental, y es la dependencia de este tipo de artefactos, y sobre todo una dirección de trabajo a la que les invito es nuevas enfermedades, nuevas adicciones. Es decir, los expertos en counseling, tienen mucha tarea pendiente vinculada al desenganche, a la idiotización como tarea, podríamos decir, de obtener salud en una sociedad donde todos están enganchados. Entonces él dice, la sociedad no es solo una sociedad de la información y de la comunicación, sino que el futuro es una sociedad terapéutica, donde las neurosis se incrementan, donde las dependencias se incrementan. No sé si tienen ustedes hijos. La edad a la cual nuestros hijos empiezan a estar geolocalizados cada vez es mayor, es más baja. Si alguien ha trabajado en colegios y conoce el tema del ciberbullying y el acoso a través del móvil, se habrá dado cuenta de que en realidad las nuevas tecnologías también van a plantear desafíos importantes desde el punto de vista educativo. Y para terminar, un último autor, una última figura importante, es la figura de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es fue un filósofo francés. Y traigo aquí la figura porque en lo que sería la teoría del management, la teoría de las organizaciones, estamos desarrollando su pensamiento en esta dirección porque su filosofía es muy interesante. Su planteamiento es muy interesante porque introduce un elemento clave, y es la fuerza del relato. ¿Alguien ha visto la nueva campaña de SIC? La nueva campaña de marketing de SIC. ¿Saben a lo que me refiero? Bien, ahí hay un concepto clave. Pusieron los carteles el otro día y no me he dado tiempo a traer. Es decir, fíjense, en la nueva campaña de las escuelas de marketing, emprende, ya no se dice emprende tu negocio, eso lo dice todo el mundo. Crea tu empresa, emprende tu negocio. No. ¿Alguien sabe lo que dice? José Luis, cállate que tú lo has visto. Emprende tu historia. El futuro de la digitalización está o estará vinculado al tipo de relato, narración o historia que quiera construir. Y ahí son fundamentales las emociones. ¿De qué nos vale digitalizar el conocimiento, tener empresas que digitalicen el conocimiento, si no hay una narrativa? Cuando digo narrativa, digo un gran relato, un sentido, algo que proporcione valor. Cuando nos preguntamos, ¿por qué lo que estamos creando aquí proporciona valor? Pues porque forma parte de una historia, porque forma parte de una secuencia narrativa, forma parte de un relato. Por lo tanto, quienes hemos trabajado y trabajamos en cuestiones de ética narrativa, supongo que les sonará la expresión, es decir, algunos grupos políticos saben bien que este es el futuro y venden felicidad, alegría. Otros venden datos, cifras, crecimiento para arriba, crecimiento para abajo. No, otros quieren hacer felices a través de las emociones. No sé si les suena el discurso. Bien, ¿por qué? Tienen relato. Probablemente no saben lo que es una curva de crecimiento y no han oído en su vida a Pareto, ni saben lo que es el óptimo de Pareto. Claro, nosotros somos expertos en el óptimo de Pareto, pero no somos expertos en crear relatos con los cuales vincular en nuestras empresas a las personas que son la clave de ellas. Por último, me permito una breve frase que sintetiza y que resume lo que quiero transmitirles, o al menos quiero invitarles a que piensen. Para mí, la digitalización de las organizaciones y las empresas es una oportunidad para la corresponsabilidad. Creo que es clave el tema de la responsabilidad organizativa. Ningún verdadero empresario va solo. Trabajamos en organizaciones, nos aliamos con organizaciones, formamos parte de organizaciones, y en las organizaciones es clave el concepto de corresponsabilidad. Corresponsabilidad organizativa que requiere una nueva sensibilidad.
ciertamente, si yo he empezado con Pico de la Mirándola, bueno, una nueva sensibilidad que al menos hunda raíces en Pico de la Mirándola, al menos que sea una sensibilidad renacentista. ¿Por qué? Pues porque la etapa en la que nos movemos y a la que aspiramos anticipa un cambio parecido al Renacimiento, incorporando talento como virtud. Cuando digo virtud, no estoy diciendo solo la virtud de Santo Tomás o las virtudes de Aristóteles o la virtud de Kant, estoy hablando del carácter. Me interesa personas que no solo hagan cosas, porque en algún momento tendré máquinas que sustituyan a personas que hacen cosas. A mí me interesan personas con proyectos, que tengan capacidad de soñar, que tengan capacidad de generar relatos nuevos e impliquen al resto de los equipos en relatos nuevos, en historias nuevas. ¿Por qué? Pues porque carecemos de relatos que den sentido a nuestras actividades en el nuevo tipo de sociedad. Y por último, todo esto tiene que ser en el horizonte global de una ecología integral, no de una ecología pajarera, sino de una ecología que integre al ser humano y que integre cualquier proyecto de humanización digital en un horizonte que tiene que ver con lo ecológico. Termino aquí mi intervención y muchas gracias por su paciencia. Bueno, pues es el turno de la audiencia. Muchas gracias, Agustín. Sobre todo por decir que la experiencia es... Primero lo he entendido de otra manera, luego ya lo he entendido, pero creía que hablabas de los viejos y eso me ha venido muy bien. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, yo solo quería preguntar al profesor, sin menospreciar a los filósofos que nos han demostrado aquí, si no hay ninguna mujer filósofa. Claro que lo hay. De hecho, ayer en la Facultad de Filosofía se presentaban las obras completas de María Zambrano. María Zambrano, en la historia del pensamiento español, es un personaje importante y, de hecho, por ejemplo, de otra generación distinta a la de María Zambrano, pues en nuestro país pues están las chicas o las discípulas de Aranguren, donde desde Esperanza Guisán, Victoria Camps, Adela Cortinercia y toda hay una playa de mujeres que escriben casi todos los días en los periódicos y por lo tanto siguen pensando este fenómeno y esta producción. Es decir, hoy no es ya una cuestión de género o de varón, sino que en realidad hay muchas mujeres. O sea, yo no he hecho un análisis de género respecto a los señores que les he presentado, ¿me entienden? Porque en realidad no me lo he planteado. Es decir, yo quería, en el poco tiempo que tenía, decir, bueno, voy a coger 3 figuras importantes que hayan pensado este mundo global. Pero sí las hay. Sí. Espera que te dan micrófono. Vicepresidente del foro de Leopoldo y de otros que estamos allí. En fin, mi obsesión precisamente era esto, era que los tecnólogos entraran a estas cuestiones y además he comprobado con entusiasmo que los mejores empresarios ahora mismo, los que han creado más puestos de trabajo, los que realmente están haciendo cosas sólidas por la sociedad, pues son ingenieros. Entonces, son ingenieros, entonces a lo que yo he podido escarcear un poco, estos ingenieros lo que tienen fundamentalmente es una base, es un relato al que tú te referías, de una riqueza inconmensurable. O sea que con ese relato han hecho su vida, han hecho sus empresas. Muchos de ellos en tiempos muy cortos, o sea, porque han empezado a lo mejor cuando tenían ya 50 años o lo que fuera, ¿no? Porque claro, con esta exposición yo me planteaba, decir, bueno, pues aquí para enganchar con un relato, pues habrá que crearlo, habrá que hacer algo, tal, ¿no? Y lo que se ve es que todo el mundo tiene su relato, o sea que efectivamente hay un relato propio, más o menos rico o más o menos empobrecedor, pero todo el mundo lo tiene. Entonces, no sé cómo se podría hacer para reforzar esa idea de que uno no puede dejar su relato en la puerta de la empresa cuando entra allí, ¿no? O que no puede dejar su relato
en la puerta, en el teclado del ordenador cuando se pone a parir un producto tecnológico. O cosas así, no sé cómo hacer, ¿no? Claro. Vamos a ver, brevemente. Probablemente cuando usted me estaba preguntando, igual se refería cuando hablaba de dejar coger el relato, es decir, nosotros, sin quererlo ya, formamos partes de relatos. Es decir, yo quiera o no quiera, ya estoy formando parte de relatos. Es decir, hay gente que está contándome, que cuenta mi experiencia y me cuenta a mí, cuenta conmigo. Es decir, mi vida yo no la podría contar sin Pilar y Leopoldo y otros cuantos amigos que están aquí, porque en la narración de mi experiencia vital ellos desempeñan un papel importante. Desde el punto de vista de las empresas, es muy importante que cuando uno dirige personas se dé cuenta de que tiene que haber expectativas de esas personas con respecto a la organización y tiene que haber experiencias compartidas y tiene que haber horizontes. Es decir, el análisis sería complicado. Entonces, hay una cuestión clave y es, los relatos no son cuestiones unipersonales, no son como el DNI, sino que compartimos experiencias y por lo tanto las narramos conjuntamente. Yo digo, un matrimonio, una pareja, un equipo de fútbol, podemos cogernos un equipo de fútbol, es decir, el equipo de fútbol necesita una narrativa, necesita tener un relato. Si no, no hay equipo, pero con la empresa y la organización sucede lo mismo. Entonces, lo que llamamos cultura organizativa, lo que llamamos clima laboral, determinado tipo de elementos que en el management son fundamentales, hay que reinventarlos, hay que repensarlos en clave de persona. Es decir, darnos cuenta de que por muy elevada que sea nuestra tecnología, la dimensión personal, y cuando digo la dimensión personal, no estoy diciendo la dimensión de trabajador, funcionario, empleado, paciente, usuario, cliente o ciudadano. Debajo de esos sombreros, de esas funciones de las tablas de Excel, siempre hay una persona. Entonces, yo estoy diciendo, voy a intentar que mi organización construya un relato vinculado al de esa persona. Cuando digo el relato de esa persona, estoy diciendo su tradición, sus valores, su cultura, su forma de entender la vida. Ciertamente, yo no puedo pretender que todos mis trabajadores o todas las personas que forman parte de mi organización sean del Atlético de Madrid. No, es decir, algunos habrá del Valencia. Entonces, es importante el respetar la pluralidad, pero generar una narrativa compartida. ¿Por qué? Pues porque lo que nos va a diferenciar y distinguir de cara a los competidores, de cara a los usuarios, de cara a los stakeholders, va a ser fundamentalmente, es decir, tenemos elementos comunes, elementos diferenciados, pero sabemos dónde vamos, creamos una narrativa conjunta, donde, repito, la virtud de las personas, y cuando digo la virtud de las personas, no estoy diciendo que sean personas pluscuamperfectas. Estoy diciendo personas a las que vamos a valorar y no vamos a tirar cuando hayan dado de sí todo lo que pueden desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el punto de vista cognitivo uno es potente durante 15 o 20 años, pero luego empieza a ser potente emocionalmente. Y a lo mejor esa síntesis de lo cognitivo y lo emocional en realidad va a ser lo que necesitemos en un determinado momento de la organización. Entonces, yo creo que hoy, cuando yo hablo de relato, de integrar relato, y planteo la virtud ahí, es por preguntarnos el tipo de historia conjunta de la cual queremos formar parte y con ese fuerte concepto moral de virtud que quiero recuperar. Además de lo que él dice, por experiencia, él dice que no debemos prescindir de alguien cuando su capacidad cognitiva ha acabado. La capacidad cognitiva no acaba. Eso yo lo digo por experiencia. Cuando vives en un mundo de relato, y yo tuve la suerte de participar en mi juventud, mi primer trabajo fue en Hewlett Packard, cuando vivían Hewlett y Packard, y esa era una empresa que tenía un relato, y llegó a ser la número 1. Y esa era una empresa que tenía un relato. Entonces, como política tenía contratar gente muy íntegra, muy potente y muy joven, para que se incorporara al relato y creciera con él. Cuando contratas a alguien no tienes ni la menor idea de lo que puede darle al relato. O sea, es asombroso lo que alguien que quiere... Y llegó un momento en que el comité de dirección de HP estaba íntegramente formados por empleados que habían entrado en puestos de baja responsabilidad y habían hecho toda su carrera dentro de HP.
el relato hace a la persona. No es algo que sale de la persona, también le hace, se desarrolla junto con el relato. Perdón. No quiero dejar de aprovechar, hacer una pregunta que podría hacer después en privado, pero creo que toca hacerla en público porque creo que interesa compartir la reflexión que el profesor Domingo nos puede hacer. Los que estamos en el mundo de la tecnología nos encontramos que en esa necesidad de repensar al final el modelo social y político, como muy bien decía. Es decir, al final de todo esto, si se mira en perspectiva, lo que hay al final es la necesidad de repensar eso, ¿no? Con las personas en el centro, totalmente de acuerdo. En la distancia corta, cuando hablas con un político, con un jurista de estos temas, en el minuto 1 puede ser que no, pero en el minuto 10 todo el mundo está de acuerdo. Pues sí, efectivamente es verdad que hay un montón de cosas que habría que empezar a evaluar, claro, límites, ¿no? Porque esto que los integrados, por ejemplo, aseveran, ¿no? No, mira, es que esto lo tienes que asumir. La privacidad ha muerto. Entonces lo tienes que asumir. O sea, hay una cosa lapidaria, ¿no? Que muchos integrados defienden, ¿no? La privacidad ha muerto, entonces hay que asumirlo como parte de esta nueva sociedad. O la cuestión de algo que los tecnólogos conocemos muy bien, ¿no? Es decir, la absoluta selva de ninguna regulación. Todo se puede hacer porque nada está ni prohibido ni mínimamente regulado, ni tiene ni siquiera líneas rojas en el horizonte en ninguna, y enumero, en ningún producto, servicio ni actividad informática. Pues bueno, como digo, en la distancia corta, los políticos y los juristas de cualquier condición ideológica acaban estando de acuerdo contigo con que sí, que es un tema complejo, pero que sí, que habría que empezar a ocuparse. En vez de preocuparse, habría que empezar a ocuparse. Pero nadie llega a la acción. Entonces mi pregunta, la hago ya, es su opinión de cómo podemos transformar la preocupación en acción, en ocupación, en acción, y sobre todo por donde tiene que empezar, que al final es, aunque sea con un primer paso tímido, pero bueno, en la clase política, jurídica, con nuestra ayuda, que es evidente que nosotros tenemos mucho más criterio para ver las zonas, puedo decir delicadas, podría decir oscuras, de todo lo que se hace en nuestro ámbito, ¿no? Bien, brevemente. En este tipo de ámbitos, en los ámbitos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, el derecho siempre llega tarde. Es decir, el derecho como realidad social, en realidad hasta que el problema no es muy grande y hasta que no ha habido un escándalo y tal, pues podríamos decir que llega tarde. Pero ¿cuál es el problema en este tipo de normativa? Por lo que he visto yo esta mañana, en realidad ya nadie trabaja solo en la Comunidad Valenciana o en Madrid o en España. Es decir, en realidad en la economía del conocimiento y en la sociedad del conocimiento, quien trabaje con mentalidad de aldea y mentalidad de tribu, bueno, ha perdido comba. Entonces, creo que es importante y desde el punto de vista de la normativa, lo que echamos en falta quienes nos dedicamos a la economía del conocimiento, es decir, mire usted, unifiquen las normativas. Comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene una normativa respecto a una determinada cuestión y entonces, pero ¿a dónde voy yo? Es decir, no podemos esperar que el derecho regule la intimidad, regule la publicidad, regule lo que podríamos llamar la distinción entre esfera íntima, esfera privada y esfera pública y los espacios públicos, porque va a llegar tarde. Pero aquí hay una cuestión clave. Es decir, ustedes tienen que trabajar en el horizonte de las buenas prácticas. Es muy importante que cada producto innovador, que cada empresa innovadora se plantee decir, nosotros vendemos buenas prácticas. ¿Por qué? Pues primero, porque esta es una palabra talismán. Si hay buenas prácticas, en realidad, luego desde el punto de vista de la credibilidad, ustedes van a tener éxito. ¿Por qué? Pues porque han probado moralmente y dentro de lo que sería una moral pública lo que van a hacer. Entonces, el promover simultáneamente a la digitalización, es decir, hay detrás de nuestra reducción de plantilla, entiéndanme la peor de las hipótesis, es decir, muchas veces la digitalización supone reducción de plantilla, es decir, bueno, vamos a plantearnos aquí en qué medida esto lo hemos hecho negociando con los trabajadores, negociando con los sindicatos, es decir, hay toda una cultura que no se puede evitar. Usted, si inicia un proceso de digitalización y está en él, es decir, ofrezca nuevas prácticas, ofrezca ante la sociedad lo que podríamos llamar una cultura de las buenas prácticas. Y esto requiere sensibilidad humana, requiere darse cuenta de que detrás de los despidos
no hay solo un trabajador, hay historias personales de vida. Hay un problema social, es decir, de que la cuestión es más complicada. Pero bueno, yo quiero dejar ahí el tema de las buenas prácticas. ¿Más cuestiones? No es muy importante, solo yo pienso que la empresa no es que se deshaga de personas senior porque pierden capacidad cognitiva, no lo pienso así. Otra cosa es en el momento de esa persona buscar trabajo. Ahí ya, yo pienso que es por un motivo mucho más prosaico, es por economía, por euros, Sí, sí. simplemente porque yo pienso que la empresa es consciente, bueno, si le dieran a elegir, con el mismo sueldo contrataría a una persona con mucha experiencia, estoy convencido de ello, estoy convencido. Solo era porque pienso así, vamos. Quería comentar, ha hablado del Departamento de Recursos Humanos, hablando de recursos inhumanos. En mi experiencia me he dado cuenta de que el Departamento de Recursos Humanos realmente se tiene que portar inhumanamente porque no trata con personas, trata con una entidad que es la masa laboral, o sea, los trabajadores. Luego me he dado cuenta de que cuando vas a hablar cara a cara con estas personas, te tratan muy bien o todo lo bien que pueden tratarte. A mí realmente ese trato no me preocupa, ese trato inhumano que hace ese departamento no me preocupa. A mí me preocupa otro trato inhumano que es el del jefe o el director cuando te trata inhumanamente, lo que habías comentado antes sobre no tengas vida privada, tú dedícate al 100%. Es decir, esa expresión que has dado sobre el Departamento de Recursos Humanos cuando te contrata, realmente me preocupa cuando es el director o tu jefe directo o el gestor de trabajo te obliga a trabajar de esa forma o te obliga a portarte de esta forma. Bueno, Te obliga, entiéndeme, digamos que te anima. Sí, te fuerza. Bueno, vamos a ver, yo de vez en cuando utilizo, pero simplemente para hacer pensar, es decir, cuando en estos contextos hablamos del factor humano o cuando escribimos y ves los libros de recursos humanos, pues yo le doy la vuelta, es una técnica para hacer pensar que muchas veces los departamentos de recursos humanos son de recursos inhumanos, porque trabajan y actúan inhumanamente. Yo lo que quiero recuperar es ese choque, ese contraste, esa necesidad de darnos cuenta de que no hay solo trabajadores o empleados, sino profesionales. Y en el fondo, debajo del sombrero del trabajador, del empleado y del profesional, hay una persona. Entonces, al menos quiero plantearlo. Desconozco, podemos entrar aquí en una casuística, siempre va a depender del tamaño de la empresa, de las características, de la organización que tenga. Yo simplemente quiero llamar la atención respecto a la dimensión humana, y cuando digo dimensión humana, no hablo de que hay mucha humanidad en la sala, en ese sentido, sino decir mucha dignidad. La persona en tanto que misterio, porque me sorprende, la persona es misterio, tiene una dimensión de misterio que a veces los psicólogos no captan cuando hacen una entrevista, y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a esa dimensión de novedad, de conversión, de perdón, es decir, de novedad dentro de lo que sería la vida personal, que no siempre es la trayectoria. En definitiva, repito, me interesa el contraste cuando hablamos de recursos o de factor. Precisamente por lo que ha comentado, entiendo, o desde luego mi experiencia es más en que recursos humanos habla con trabajadores, en cambio es el jefe, el director, el manager, quien tiene que descubrir la profesionalidad y quien tiene que descubrir el profesional que tiene a sus órdenes y sacarle todo el partido que tiene como tal. Cuando cuando este director es inhumano, quita la profesionalidad, es decir, lo borra como profesional y lo trata como un trabajador cualquiera, es cuando se pierde esa dignidad, digamos, en la persona. Por eso quería hacer esa diferenciación entre recursos humanos inhumanos, vale, y dirección inhumana. Muy bien.
Más preguntas. No, déjame que diga una cosa al respecto. Esta mañana ha dicho Íñigo Barra que él pensaba en que el nuevo CIO, jefe de informática, era el que era capaz de transfundir a todos los directivos de la empresa la capacidad de crear una cultura digital. Y lo ha puesto en comparación con el director de Recursos Humanos. Y eso, bueno, él lo ha dicho, lo ha mencionado, pero yo creo que ninguna empresa que haga bien su trabajo tiene un departamento de recursos humanos que se dedique a gestionar los recursos humanos, se dedica a gestionar a los que gestionan los recursos humanos. Es el jefe de recursos humanos. Y eso es algo admitido. Entonces, esa es la primera cuestión. Entonces, recursos humanos en principio no es más que un facilitador que a veces tiene que transmitir en la correa del accionista o la correa de distintas cosas. La segunda cuestión, el jefe puede ser bueno o malo, pero es un accidente. No, es que lo tercero que yo te quiero decir, o le quiero decir, es que en esto que hablábamos del storytelling, del relato, tú tienes que tener tu relato. Y de ese relato forma parte tu jefe. Ojalá ayude. Pero somos cada uno dueños de nuestro relato. Entonces, dentro del desarrollo de esta historia que empieza cuando naces y acaba no sé cuándo, esa está en tus manos, en las tuyas. Y no es bueno depender psicológicamente de lo malo de los demás. Es la única. Entonces, que el relato individual de cada uno de nosotros es el relato nuestro y lo demás son circunstancias. Perdón por meterme donde no me llaman. Bueno, pues nos hemos pasado ya un rato largo. Doy las gracias al profesor Agustín Domingo y a todos por la asistencia. Y bueno, no sé si quieres cerrar el. Ah, bueno. Ha sido una bocanada multidisciplinar que siempre somos muy todoterreno los de nuestro gremio. Y nada, simplemente dar las gracias por su asistencia, a los que nos acompañen esta noche en la cena y entrega de premios, pues nos vemos dentro de un ratito, nos volvemos a ver. Y en fin, que ha sido un placer tenerles en la actividad de hoy. Esperamos que haya sido valorizante, que es siempre nuestro gran objetivo. Y los que todavía quieran más, pues mañana tenemos más cosas. Algunos a lo mejor asistirán. Tenemos la presentación de un libro de Internet de las Cosas que edita el colegio y que se podrán descargar gratuitamente con el estado del arte de Internet de las Cosas. Tenemos una actividad en un colegio de formación profesional también. No solo nos ocupamos de los ingenieros. Y el cuarto encuentro de peritos de la Comunidad Valenciana, que ya sí que será el colofón de esta edición de Semana Informática. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias al ponente y, en fin, gracias. Las personas. Y como de personas es de lo que queremos hablar y suscitar debate, yo le doy muchísimas gracias a que nos acompañe Agustín Domingo, que un momento, bueno, el currículum es larguísimo, pero voy a decir, lo primero es que es amigo desde hace muchos años, es filósofo y profesor y yo diría que activista, y no activista porque haga cosas anti algo, sino porque se mueve muchísimo por todo el mundo. Agustín es catedrático de Filosofía Moral y Política, acreditado y profesor titular, director de la sección departamental de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Valencia, es director de la Universidad Menéndez y Pelayo en Valencia. Ha hecho el milagro, a las 6 de la mañana estaba en Santander y ha venido en coche para estar aquí a esta hora, lo cual... Creo que no tengo multas. ¿Crees? Sí, bueno. Ha sido, su trayectoria docente es tremenda, pero no solamente su trayectoria docente, está muy involucrado en los entornos éticos de la enseñanza, en los entornos éticos de la medicina,
Ha sido director general de familia hace muchos años, pero también ha pasado por la política. Ha sido director general de familia de la Generalitat Valenciana. Es miembro del Consejo de Redacción de una serie de publicaciones. Ha escrito, si enumerara lo que ha escrito, acabábamos la ponencia, o sea, no tendríamos tiempo para esto. Ha traducido del inglés y del francés. Tiene un blog en el que pone los artículos semanales que escribe en el periódico Las Provincias, en su sección Marinero en Tierra. En realidad, somos usados como variables de una determinada función, pero en ningún momento somos planteados como personas. Porque claro, si el padre va con el niño le pone la pulserita, el padre le pone la pulserita. Es decir, estamos todos geolocalizados, pero estamos geolocalizados en tanto que usuarios, clientes, pero que hay un problema fundamental y un problema estructural en la ingeniería del conocimiento, y es, en el fondo, estamos hablando de personas, estamos hablando de la intimidad personal, y esto genera numerosos problemas éticos. El título de mi intervención, yo no quiero alargar mi intervención, las horas ya no son para ningún tipo de rollo. Me atrevo a empezar con un texto clave. No sé si conocen a Pico della Mirandola o se han encontrado con él en algún viaje a Italia. Pico della Mirandola es, podríamos decir, me atrevo a decir, un representante clásico. Podría haber cogido a Luis Vives, a Erasmo, pero este texto de Pico della Mirandola es clave. A ti, Adán, no te he asignado ningún puesto fijo, ni una imagen propia, ni un oficio peculiar. El puesto, la imagen que tendrás y los oficios que desempeñarás serán los que tú mismo desees y escojas para ti por tu propia decisión. Los demás seres tienen una naturaleza que sigue un curso conforme a las leyes que le hemos marcado. Tú no estarás sometido a cauces angostos, definirás tu propia naturaleza a tu arbitrio. Te coloqué en el centro del mundo para que veas todo lo que te rodea. No te hice ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como alfarero y escultor de ti mismo, te forjes a tu gusto y honra la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior con los brutos, podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma. Por la izquierda, porque resulta que llega Uber y se carga todo el sector del taxi, o por lo menos lo ponen, o llega Trivago y se carga sus adláteres o similares y se carga el sector de las agencias de viajes, y están apareciendo sistemáticamente estos Uncle Biters, que dicen los americanos, los perritos, estos falderos pero que a veces son perritos y a veces son osos, que ya se están comiendo por las patas la economía. Bien, todo esto es economía, son oportunidades, pero hay, como todas las herramientas, y esto es una herramienta, es algo que utilizan las personas. Y desde nuestro punto de vista, esto va de personas, como casi todo en el mundo. Las personas son capaces de hacer todas esas cosas buenas, pero también son capaces de destrozar la intimidad. También son capaces de organizar terrorismo o fanatismo hasta límites insospechados. Nos estamos zombizando. Hay 50 personas y en vez de estar mirando, se están mirando todas a su pantalla. Dentro de este mundo económico hemos creado la nueva esclavitud, la esclavitud de los ricos. Trabajamos 24 horas al día con una cadena que nos une al banco y al remo de la galera. ¿Cómo manejamos esto? ¿Esto es bueno, es malo? Lo ha preguntado Íñigo Parra esta mañana. Sí, todo esto está. Lo que no sé es si es mejor que antes. Bueno, yo no sé si es mejor o es peor, pero es la realidad. Entonces tendremos que vivir alrededor de eso. Buenos días, yo soy Leopoldo Salinas y bueno, soy socio director de Eficit, que es una empresa que se dedica a las telecomunicaciones empresariales, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí como directivo del Foro Empresa, Humanismo y Tecnología, que es una iniciativa creada para fomentar y desarrollar y promover
el poner al hombre en el centro de la actividad empresarial, tecnológica, social, y creemos que en todos los ámbitos y particularmente en el tecnológico, y después de la última ponencia pues me alegro mucho de que eso haya sido casi una introducción, hay que pensar en la persona, que al final es el que utiliza todas estas cosas. Le doy las gracias a Pablo y al colegio porque nos ha permitido ayudarles a organizar el foro y a darle este pequeño tinte social y lo que pretende, social no, perdón, humano. Y lo que pretendo yo con esto es que vosotros nos traigáis debate y para ello pues lo que traemos es una persona brillante. Yo, para introducir el asunto, se ha hablado de muchas bondades, se ha hablado también un poquito de fealdades de esta transformación digital. Yo creo que hay muchas preguntas que uno se puede hacer al respecto y, bueno, pues sí, hay una amenaza para las empresas pues, y es que de repente se siente que les pasa un Ferrari. Y le hemos pedido que sea él que desde un mundo que no es digital, aunque él lo vive intensamente, porque es un hombre muy pegado a la realidad de la vida, no es un soñador, le hemos pedido que nos ayude a suscitar la pregunta. Agustín, la palabra es tuya. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Leopoldo, por la presentación. Yo no sé si me siento como una rara avis dentro de este foro de ingenieros, pero he oído las dos últimas intervenciones y les puedo asegurar que voy a intentar suscitar una serie de preguntas, una serie de planteamientos y voy a intentar algo que creo que es muy importante y es poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Y yo como profesor de universidad y como académico, pues creo que ese es el sentido del conocimiento. Como decía un amigo, la universidad tiene departamentos, pero la sociedad tiene problemas. Entonces, yo no estoy al servicio de los departamentos, sino al servicio de los problemas y creo que hoy la ingeniería nos plantea numerosos problemas. La ingeniería ya no es ingeniería de artefactos o de cachivaches, sino que es ingeniería del conocimiento. Y entonces creo que es importante que quienes nos dedicamos a la filosofía, y si nos dedicamos a la filosofía moral más todavía, nos demos cuenta de que la intimidad está en juego. En las ponencias que han aparecido esta mañana, pues en realidad no se habla de los límites de la intimidad, es decir, yo puedo ponerme la pulserita y tener controlado Fíjense que no sabemos si lo que tenemos son clientes, usuarios, ciudadanos, agentes, pacientes, átomos, empleados, consumidores.